Bueno, entonces, el tema que voy a proponer, si os parece bien, para este bimestre, o sea, del 21 de octubre a mediados de diciembre, es el tema de la nueva normalidad. Ya sabéis que hemos hablado bastante, hay 3 o 4 vídeos o 5 sobre esto, pero pretendo presentar esta cuestión, o por lo menos proponer una nueva etapa en esta reflexión acerca de la nueva normalidad, porque no está todo dicho, ni mucho menos, y porque, bueno, estoy teniendo noticias y estoy estudiando, estoy preparando cuestiones que pueden ser muy interesantes. Entonces, esta es mi propuesta. Ya no vamos a entrar en las situaciones anteriores, las vamos a mencionar, pero se trata de no ser reiterativo, sino de que haya una novedad al respecto. Entonces, ese sería el primer tema. Yo ahora voy a hacer una intervención de unos minutos, si me permitís, y luego hablamos, tenemos tiempo. Voy a presentar esto. Entonces, este primer tema yo lo propongo para ese primer bimestre. A partir de enero, de febrero, porque nosotros en enero estamos de receso, por lo menos en este seminario, vamos a proponer otros temas más estrictamente filosóficos, sin perjuicio de que en un determinado momento pues, se reflexione sobre la situación. Y además veréis que de la intervención de hoy fundamentaré el por qué propongo esos temas. Por ejemplo, temas relacionados con la lógica, la epistemología. No os asustéis que no van a ser fórmulas, pero sí hay que hablar de la metodología, hay que hablar de la ciencia, porque una de las características de la situación actual, una de las características muy importantes, es lo que llama un profesor mexicano la crisis epistémica o crisis epistemológica. Este mare magnum de información que nos abruma, solo lo podemos ir desentrañando teniendo claro cuál es el papel de la ciencia, cuál es el papel de la estadística, cuál es el papel de las predicciones, cuál es el papel de las perspectivas, y todo esto lo haremos desde una perspectiva filosófica. O sea que vamos a estar en epistemología, que es una disciplina filosófica. Vamos a estar colindantes con la filosofía, la ciencia actualizada. ¿Cuál es el papel, cuál es el valor de la ciencia? ¿Podemos confiar en la ciencia? De hecho, hoy en día hay campañas de no confiar en los políticos, no confiar en la ciencia, y es mejor las teorías adivinatorias o conspiracionistas. Parece ser que esta sería la propuesta. Pues bueno, vamos a ver qué da de sí todo esto. Entonces sería la segunda parte del seminario. Por supuesto, dentro de algo que es la ética y la política. Nosotros no, como sabéis, no soslayamos esta cuestión. Todo lo contrario, esto es un seminario donde debatimos sobre ética y política, porque es fundamental. Porque si se debate de política que con altura, no hay por qué, y con respeto, nadie se tiene por qué ofender. Hay foros que dicen no hablamos ni de ética, ni de política, ni de política, ni de fútbol, ni de religión. Aquí hablaremos de política, de religión si fuera necesario, y de fútbol también hemos hablado, ¿por qué no? No se trata de herir susceptibilidades, sino de que seamos capaces de dialogar. Bueno, muy bien. Como sabéis, voy a tener que mirar esto, que me cuesta mucho. El miércoles 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia originado por el coronavirus, el famoso COVID-19. Este hecho sorprendió a la población entera y, aunque con menos justificación, también a las autoridades gubernamentales. Acontece una de las mayores catástrofes de los tiempos modernos, una crisis sanitaria que golpea a la humanidad de modo inesperado y contundente. La pandemia provocada por este virus hasta ahora incontrolable. Bueno, en la actual coyuntura, la mayoría de los filósofos
nos hemos sentido concernidos, no solo los filósofos, pero estamos hablando desde la filosofía. Y existen algunas respuestas dignas de tomarse en consideración. Por mi parte, desde el punto de vista de mi filosofía, puedo plantear interrogantes o formular preguntas que interpelan a la gente, porque precisamente en la medida que nos formulemos bien estas preguntas, será más fácil encontrar la solución. Todos sabemos que para resolver un problema lo primero que tenemos que hacer es saber en qué consiste el problema. Esto lo conocéis muy bien porque es uno de los leitmotivs de mi trabajo. Dentro de estas posturas que se han presentado, yo he señalado a dos filósofos actuales, uno que es Giorgio Agamben, que en el pasado mes de febrero afirmó que el COVID-19 era apenas una gripe y que el verdadero sentido de la alarma era extender el estado de excepción para que los gobiernos controlaran aún más a la sociedad. Esta fue la intervención de Agamben. Inmediatamente, Slavoj Žižek publicó que el coronavirus significa un golpe al capitalismo y podría conducir a la reinserción del comunismo, a la reinversión del comunismo, apostando por el colapso del sistema capitalista y la formación de un gobierno global que se hiciera cargo de la crisis, lo cual significaría una nueva oportunidad para un comunismo basado en la confianza en las personas y en la ciencia. Posturas que van a marcar tendencia. Estas interpretaciones de Agamben y Žižek marcaron las dos rutas que tomarían todas las interpretaciones posteriores del COVID-19. Una, o como una excusa para vigilar y castigar, o como una oportunidad para conducir al capitalismo hacia un sistema mejor. Está claro que en posturas como la de Agamben se basan, aunque no sea directamente en sus ideas, en lo que le ha dicho, las que yo le llamo posturas negacionistas, conspiracionistas y demás. Que, ojo, que pueden ser muy peligrosas, sobre todo si son lideradas por gobernantes tipo Donald Trump o Bolsonaro, por ejemplo. Por otra parte, hay otra postura, aparentemente desde una visión, digamos, como reformada o avanzada del comunismo, digamos que se representaría una alternativa progresista, digamos. Pero yo no voy a entrar en eso, si comunismo o no comunismo, voy a entrar en que hay posturas optimistas, o sea, que hay una postura que cree que esto es una magnífica oportunidad para evolucionar a una sociedad mejor. Alain Badiou, que se confina voluntariamente, este pensador francés ya mayor, considera que las pandemias son inevitables en una sociedad capitalista. O sea que la causa de las pandemias y de las crisis ambientales, ecológicas, todo esto tendrían que ver con el propio sistema capitalista. Y propone aprovechar la cuarentena para pensar en la mejor estrategia comunista para después de la pandemia. O sea, digamos que hay ciertos sectores de lo que se llama el comunismo que habría que redefinir, ¿no? Que consideran que lo que tiene que cambiar es la sociedad. Hay una feminista, María Galindo, que define a la situación de alarma provocada por la pandemia como una forma de dictadura mundial, multigubernamental, policíaca y militar. Y propone, a ver si os suena todo esto, cultivar el contagio y desobedecer para sobrevivir, violar la cuarentena y afrontar la enfermedad y el dolor.
O sea, no hacer caso a las medidas de higiene que se proponen desde los gobiernos. Al respecto está la experiencia sueca, que al principio parecía que era una maravilla y ahora los propios suecos han rectificado y están pidiendo perdón por las consecuencias que eso ha tenido. Pero bueno, aquí en España existen movimientos tipo Médicos por la Verdad, movimientos que proponen sofisticada, porque otros piensan que hay que inyectarse lejía o desinfectantes, ¿no? Pero en cualquier caso, esas posturas son peligrosas, muy minoritarias, pero mediáticamente muy explotadas. Quiero decir, a lo mejor hay una manifestación que dicen que van a convocar a 1 millón y van 3.000 o 2.000, en el mejor de los casos. Pero sin embargo se hace mucho eco en los medios de comunicación al respecto. Bueno, esto nos lleva, porque no me quiero extender tanto, ¿no? Y fiel a lo que dijo una vez de mí Oliva, como yo me meto en todos los jardines, me voy a meter nuevamente en un jardín. No puedo evitarlo, por eso voy a ir, porque no estamos tratando el tema, estoy planteando cuál es el problema para mí. Vamos a ver. Aquí hay un problema muy serio. Me estoy basando en un excelente artículo que he leído de Josu Landa, un profesor ya veterano de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que yo he ahí, digamos, publicado algo. Aquí hay una crisis de tipo moral, una crisis de valores, una crisis de civilización, diría yo, basándome en él, no es lo que diga exactamente en ese artículo. Él habla de la agonía de los supervivientes, él dice sobrevivientes, yo le he cambiado el título, porque al fin y al cabo es un resumen. Entonces, los sobrevivientes o supervivientes tendremos que remontar una crisis, una tremenda crisis moral, y una crisis que yo considero de civilización. Ya hablaremos, cuando tratemos estos temas, que considero una crisis de civilización. Pero esto me lleva a otras cuestiones que he leído que hablan de crisis epistémica. A ver, si nosotros, por ejemplo, si a través de los poderes políticos democráticos, me refiero, no es posible hacer predicciones, no es posible manejar con exactitud las estadísticas, no es posible explicar por qué ocurre esto y por qué, por ejemplo, en España, que hemos tomado tantas medidas, ahora nos encontramos en la situación que nos estamos. No es por mala disposición, no es por ineptitud política, sino porque las propias características del problema nos llevan a esta situación. O sea, la ciencia no es una, digamos, adivinación futurista, la ciencia trabaja con los datos que tiene. Entonces, debe haber un rigor científico en el trabajo que hacemos. Ni la teoría de la causalidad es una metafísica, no es una metafísica. No podemos pretender buscar las causas de una situación como la que tenemos de una manera como si estuviéramos en la física aristotélica. Realmente las verdades científicas son verdaderas mientras no se demuestre lo contrario. Habría que remitirse a Isaac Newton, ¿no? Entonces, realmente aquí, lo que yo propongo, por lo menos para la gente con inteligencia y con buena voluntad y con ganas de aprender, es que profundicemos nuestra formación filosófica en la vertiente de la epistemología. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué valor tienen los enunciados científicos? ¿Qué relación hay entre la ciencia teórica y la ciencia aplicada? Y esto digo porque si cunde la desconfianza en la ciencia, como ha cundido por muchos motivos la desconfianza en la política, estamos perdidos, verdaderamente, porque ¿quiénes nos van a dar las soluciones? ¿Los chamanes? ¿Los gurús? ¿Quiénes nos van a dar las soluciones? Entonces, eso plantea la posibilidad de entrar en estos temas de una manera accesible, por supuesto,
Yo siempre he dicho que no es necesario estudiar filosofía no debería ser necesario estudiar filosofía para participar en nuestro trabajo, pero tenemos que poder rebatir las fake news, las falsedades, las tendenciosas noticias de todo tipo, conspiraciones y demás. Esto me lleva a la segunda cuestión, que también quiero que lo analicemos cuando hablamos de ética política. Yo, personalmente, no me considero, creo que existe, y voy a utilizar la palabra, una especie de gran conspiración fascista. Los fascismos se alimentan de las crisis. El tremendo fascismo del siglo XX y nazismo de Mussolini y Hitler tienen que ver con la crisis económica brutal del año 1929. Las crisis son caldo de cultivo de los fascismos. Fíjate, yo me he tomado el trabajo de analizar campañas contra regímenes políticos democráticos progresistas, discutibles, no perfectos, y he tomado 3 que conozco bien: México, Argentina y España. López Obrador, Alberto Fernández, Pedro Sánchez. Estos gobiernos que están gobernando porque hay una base democrática, los han votado según los distintos sistemas políticos. En México y Argentina los presidentes se votan de manera directa, aquí nosotros tenemos un sistema parlamentario, por lo tanto es el que hemos asumido. Yo creo que es bastante más perfecto el sistema parlamentario nuestro. Están siendo torpedeados continuamente por golpistas y conspiradores. Es terrible la cantidad de elementos que yo he juntado, que yo he reunido, de las, digamos, auténticas barbaridades, los inventos y las mentiras que se están para ir desgastando estos gobiernos. Pero lo que se usa, la metodología, el tipo de campañas, las manifestaciones que se hacen en las calles, son idénticas, como si existiera un manual internacional para derrocar gobiernos. O sea, y a mí lo que me preocupa es que, como nos descuidemos, va a haber un ascenso del fascismo importante en los próximos años. Por ejemplo, acordados de Austria, cuando sube aquel primer ministro de la ultraderecha fascista, que luego fue expulsado por corrupción. Pensemos en Italia, hasta hace poco, con el famoso Matteo Salvini, aquel ministro del Interior xenófobo y racista. Y pensemos en España, donde un partido fascista, a mi modo humilde de ver, es la tercera fuerza política. O sea, no es ciencia ficción esto. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, desde el punto de vista de nuestro trabajo, filosofía. Y la filosofía es filosofía política y es ética. Esto somos nosotros los ciudadanos los que tendríamos que formarnos desde el punto de vista ético y político. Y no refiero a formarse como digo yo, porque yo no estoy intentando adoctrinar. Yo señalo a título personal un peligro: el ascenso del fascismo. Avanzo, y creo que es lo último que voy a plantear. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, desde luego, esta crisis económica, que en España va a ser dura, es dura. Hasta hace poco habíamos perdido el 20% de nuestro PIB, de nuestro Producto Interior Bruto. Si comparamos con la crisis del 2008, estamos en una situación peor. Pero sin embargo, creo que también hemos aprendido que no podemos aplicar las medidas que se aplicaron en la crisis desde 2008, aquella famosa crisis que se origina con las famosas hipotecas subprime de Estados Unidos. Entonces, o aplicamos unas medidas más sociales, más altruistas, más de distribución de la renta,
o no va a haber mucha solución. ¿Esto qué quiere decir? No, amigo, esto es complicado. Mira, hay otro filósofo, pero el propio López Obrador, que en realidad él es un profesor de historia, entre otras cosas, sostiene, se lo ha tildado de populista, bueno, habría que ver si el populismo o qué tipos de populismo son malos o buenos, que lo que hay que hacer es ir, y es mi propuesta, no la de López Obrador, la mía. Si fuera parlamentario me acusarían de que soy subvencionado por López Obrador. Tenemos que ir, o sea que vamos a tratar un apartado de economía en nuestro seminario, hacia lo que yo le llamo la austeridad. O sea, tenemos que hacer una pedagogía de la austeridad. ¿Qué quiere decir esto? Mira, la pedagogía de la austeridad, el término lo he acuñado yo hace un ratito, ¿no? Que probablemente esté súper acuñado ya, pero tenemos que hacer pedagogía de la austeridad. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad, el chip, como dice la gente joven, si no cambiamos el chip, si realmente no intentamos avanzar hacia una nueva sociedad, con todo lo utópico que esto parezca, estamos perdidos, yo creo. A ver, no se trata, porque inmediatamente dicho esto, viene la crítica, ¿eh? La crítica de los agazapados golpistas dirá, bueno, lo que está proponiendo es socializar la pobreza, que todos seamos pobres, no que aspiremos a ser ricos, no que aspiremos a progresar. No, yo no me refiero a eso. Me refiero a que si nosotros, gran parte de las crisis económicas es que nosotros mismos como consumidores propiciamos los mercados y los auspiciamos y motivamos a los mercados, a la producción. Cuanto más consumimos, más producción. Y cuanto más producción, más deterioro ambiental, más, digamos, crisis ecológica. Realmente habría que crear una economía de la solidaridad, pero también una economía austera y responsable del reciclaje, del no consumismo. Esto tiene más cuestiones, pero esto significa un cambio. Esto no lo propongo yo ni lo propone solo López Obrador, está en la mesa de la mayoría de los dirigentes europeos. La nueva normalidad, si logramos amarrar algunas cuestiones, va a ir por la vía de la austeridad. Mirad, el problema no es, si leéis que es lo que dice Landa, este profesor mexicano, que esto que poníamos es un escándalo, esto es un escándalo lo otro, es un escándalo lo otro, por ahí dice, el escándalo es que haya hambre en el mundo, porque existen recursos suficientes para alimentar a toda la población mundial, lo que pasa es que están mal distribuidos y mal diseñados y mal gestionados. Esto ya se decía hace muchos años, pero muchos años, hace 30 o 40 años, cuando la población mundial era no sé si eran 2.000 millones o una cosa así. Hoy en día hay muchos más. Y sin embargo, depende cómo organicemos las cosas, no tendrá por qué haber hambre en el mundo. Landa va haciendo todo un análisis acerca de que es un escándalo que todavía existe el racismo, la xenofobia, los feminicidios, la esclavitud. La mayoría de los trabajadores del mundo son esclavos. No exagero, la mayoría de los trabajadores del mundo son esclavos, sobre todo en regiones como Asia, como África, como América Latina, donde trabajan los niños en las plantaciones, donde los niños son vendidos por sus padres por una cantidad X de dinero y de paso no los tienen que alimentar. Esta es la situación a la que nos enfrentamos. Entonces, este virus es una de las pandemias que ha habido a lo largo de la historia. Yo recuperé creo que lo he puesto por ahí, por Facebook, algunas cosas, yo casi no lo uso, pero recuperé unas normas del gobierno de Burgos del año 1918 con la gripe española, y si no la tenéis os la voy a mandar y os aseguro que
es calcado a lo que hay que hacer ahora. Y se pregunta otro de los profesores mexicanos, yo sabéis que estoy en contacto con alguna gente, bueno, con gente de allí, dice, es increíble que no hayamos aprendido nada, desde el 18 hasta ahora, en 100 años no hemos aprendido nada. No existe una medicina preventiva de verdad, no se subvenciona la medicina, no se subvenciona la investigación científica. ¿Cómo es que dice? Es un escándalo que los que padecen sean los ancianos, que nuestra sociedad no proteja a los ancianos. Es un escándalo que no se protejan los niños. Es un escándalo que se sigan fabricando armamentos y sigan habiendo desfiles militares para hacer gala del poderío, qué potentes somos, qué poderosos, exhibiendo máquinas de matar de todo calibre, ¿no? Bueno, si realmente no nos espanta esto, no tendremos mucha salvación. Yo no me voy a apuntar a las teorías del fin de la historia, pero probablemente estemos relativamente cerca, porque lo que yo quiero plantear estamos en una crisis de civilización. Hay que ver qué quiere decir esto, ¿eh? Crisis de civilización. La crisis de civilización tiene también que ver con crisis de época. Alguna vez hacía yo unos esquemas en la pizarra, y si no somos conscientes de esto, malo será. De hecho, nosotros como individuos, lo que yo propongo, yo siempre propongo que la sociedad hay que cambiarla desde el individuo y entre los individuos. Yo defiendo al individuo y defiendo la libertad, y que se cambie casi boca a boca. Pero por supuesto, sabiendo quién es el enemigo. Sí, metafóricamente el enemigo es el virus, pero hay enemigos agazapados que lo que hacen es aprovechar las crisis para su propio beneficio. Y esto es terrible, terrible. Entonces, resumiendo, ya sabéis que yo no me puedo reprimir en estas cosas. Propuesta: análisis de la situación actual con colaboraciones vuestras en este primer trimestre sobre la nueva normalidad. Aprovecho para decir que creo que ha llegado el momento de ceder parte de mi tiempo, de mi perorata inicial, a vosotros, es decir, distribuirlo, y a veces ni siquiera hablar yo, digamos como ponente, sino participar. Yo desde aquí invito por lo menos a 2 personas que han dado el primer paso, pero habrá más seguro, que es Juan Antonio Luque y Francisco Taratiel. Los invito desde allá, por hablar, por escribir, ahí está. Tenéis preparar una intervención, sí, una intervención de 10 minutos, unida a otra, porque en esta nueva modalidad nosotros no podemos tirarnos 2 horas hablando. Yo todavía no he calibrado muy bien el tiempo que yo mismo debo usar en las intervenciones. La segunda propuesta, de segunda postura para los segundos temas, para la otra parte del seminario, ahora vamos a dar 108 sesiones, pero son 22 en total, es hacer una reflexión seria sobre la ciencia, la metodología científica, la investigación científica, el valor que tiene las verdades científicas, cuál es el papel de los técnicos, cuál es el papel de los médicos, cuál es el papel de la medicina, cuál es el papel de los que se dedican a la estadística. No podemos tirarlos a la basura simplemente porque se nos ocurra, o dar soluciones milagrosas basadas en cualquier iluminado por ahí. Luego, una reflexión ética y política donde cabemos todos. En nuestro seminario tenemos gente con diversas sensibilidades políticas, y yo creo que las hemos respetado porque la mayoría llevan 5 años aquí. Y nunca por ahí ha habido algún pique muy suave entre algunos, porque hay posturas diferentes, pero cabemos todos. Lo único que nos caben son los enemigos de la sociedad, los enemigos de la humanidad, los que nos pueden llevar a la hecatombe, por lo menos como metáfora un poco patética, ¿no? Y aparte de esta reflexión, también, quizás al final del curso, poder estar estudiando qué significa esto de la pedagogía de la austeridad.
Hay algunos pensadores, yo propondré textos, porque no vamos a salir de la filosofía, pero ya no vamos a ir ni siquiera del siglo XX, vamos a irnos hacia, ya llevamos 20 años en el siglo XXI, entonces voy a ir proponiendo, voy haciendo un trabajo que tengo que hacer, porque para mí hablar de Kant, que por cierto para mí es totalmente vigente, o de Descartes fácil, pero hablar qué sé yo, de Judith Butler o de todas estas me los tengo que estudiar, además tengo que matizar. Además no hay por qué suscribir lo que dicen, simplemente ir presentando las posturas y ver por dónde van los tiros. Nosotros tenemos algunas pensadoras o pensadores, pero en este caso pensadoras, como Adela Cortina, la que acuña el término de aporofobia. Es un escándalo que persista la aporofobia, o sea, el odio a los pobres. Este término lo ha acuñado Adela Cortina, ya la conocéis. Nosotros tenemos algunos por aquí, hay algunos franceses actuales, algunos latinoamericanos. Bueno, pues yo me dejo en el tintero montones de cosas para abrir el debate que irán saliendo. Nuestro seminario, como mínimo, nos debe ayudar a formarnos a nosotros, a que aprendamos. Decía en un mensaje que me voy a permitir citarlo, aunque es privado, de Oliva, vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Claro, tenemos todos que aprender, nadie tiene la verdad aquí, yo menos, pero entre todos la vamos construyendo. Ya sabéis que es la prueba de la realidad lo que fundamenta las verdades, las cosas que funcionan. Y algo es verdadero, fíjate, cuando no hay que explicarlo demasiado, cuando vamos todos entrando en esa óptica, y decir, esto parece que estamos de acuerdo, porque nosotros, estoy seguro que si cogemos la lista de los escándalos de los que plantea Landa, realmente estamos todos escandalizados por esa lista, que es una lista muy exhaustiva, del cual yo he quitado dos cosas incluso para no atolondrar a nadie. Y creo que debemos ir hacia un nuevo tipo de sociedad que anuncie un nuevo tipo de civilización. Ya sabéis que estos pequeños detalles es lo que yo llamo acontecimiento. Nosotros somos protagonistas de un acontecimiento. Claro que sí, porque los primeros que nos transformamos somos nosotros mismos. Y una vez yo decía, hombre, ¿y por qué no voy a vivir yo? ¿Por qué no vamos a vivir como nosotros creemos que se debe vivir? Pero no esperar 100 años, vivamos ahora como creamos que se va a vivir dentro de 100 años. ¿Por qué no podemos ensayar ser austeros desde ahora? ¿Por qué no podemos ensayar ser más solidarios? Y sobre todo no, y también descubrir de verdad quiénes son nuestros amigos. Porque hay enemigos, el mal existe, no como entidad metafísica, pero el mal existe, ¿eh? Hay gente que está dedicada a fabricar el mal. Así que, bueno, espero que nos apuntemos a seguir en esto y avancemos entre todos. Para mí es una gran responsabilidad ir descubriendo caminos y sobre todo ir viendo qué puedo plantear a este grupo tan fiel de amigos que me tienen a mí, pero mucha paciencia, pero sobre todo que llevan 5 años la mayoría de los que están aquí. 5 años. Hemos hablado de todo, pero seguiremos. Bueno, pues yo me voy a callar. Me parece que hasta he abusado. ¿Dónde está?